Voy a iniciar grabación entonces. Ok, bienvenidos y bienvenidas a todos los que forman parte de este curso de Procesos Industriales 1. Mi nombre es Rodrigo Domínguez, ahí aparece el nombre. Y vamos a partir con la primera unidad que está asociada a balances de masa. En la parte superior ahí, claro, aparece lo que es refinerías y el rol que tiene el que está detrás de la mantención, del mantenimiento de estos equipos. La idea es que se les entregue un poquito más de herramientas, de competencia en la vida de cuál es su rol frente a ese proceso. Entender un poquito qué ocurre con las entradas, la transformación de esas entradas, me refiero a las materias primas, que finalmente terminan en un producto final. El objetivo es empoderarse un poco relacionado a de lo que hago, cuál es mi aporte al proceso. Entonces, entender los procesos es clave para entender cuál es mi rol dentro de ese proceso. Eso es más o menos lo que persigue la asignatura y lo vamos a ver a través de entender cuáles son las entradas y salidas globales desde el punto de vista másico y desde el punto de vista energético. O sea, vamos a hacer balances de masa o de materia y balances de energía. Vamos a trabajar también con torres de destilación. En la parte superior, ahí por el lado izquierdo, se ve una torre de destilación. Vamos a ver cuál es la forma en que opera una torre de destilación y qué elementos hay que considerar para evitar que se inunde, por ejemplo, una torre de destilación, y cuál es el proceso químico que está detrás de la torre de destilación, que es un proceso de separación. Bueno, sin más preámbulos, entonces avanzamos con la clase de hoy. Vamos directo al grano. Lo que corresponde a la primera unidad se conoce lo previo al balance de masa y que es conocido como los grados de libertad. Y los grados de libertad nos permiten, a través de unas simples sumas y restas, darnos cuenta si el proceso, el mapeo de procesos que hicimos y de los datos que tenemos, es posible determinar cada uno de los flujos que están involucrados en el proceso. Flujos me refiero a flujos de entrada y flujos de salida. Porque a partir de eso puedo determinar operaciones que vienen más adelante o estimar qué cantidad de materia prima necesito o también la cantidad de productos que se van a generar. Todo eso se hace a través de balances de masa. ¿Por qué hacer grados de libertad? Porque hay veces, y esto ocurre en el campo laboral, que o hay muchos datos y hay que eliminar datos para poder resolver el sistema, o a veces faltan datos. Y eso significa que hay que buscar esos datos para poder resolver el sistema de balance de masa. Grados de libertad entonces nos permite verificar, sin hacer ningún balance de masa, sin plantear ninguna ecuación de balance, si se puede o no resolver el sistema, el ejercicio me refiero. Esa es la virtud que tienen los grados de libertad, para no estar dando palos ciegos en las operaciones de resolver ecuaciones de balance de masa que quizás a lo mejor hasta no tienen solución. ¿Por qué? Porque faltan datos o porque hay un superávit de datos. Esa es más o menos la idea. Lo que está arriba vendría siendo el resumen. El GL igual BI menos BM menos BE menos R. Eso lo vamos a explicar, pero antes de avanzar en eso quisiera que nos pusiéramos, o entendiéramos qué estamos haciendo desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático, un sistema de ecuaciones va a tener respuesta en la medida que la cantidad de incógnitas sea igual a la cantidad de datos. O sea, si tengo una ecuación, por ejemplo, x más y igual 5, y tengo otra que es y igual 2, con esas dos ecuaciones voy a poder resolver cuánto vale x y cuánto vale y. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Pero, por ejemplo, si yo tengo ahora x más y igual 5 y nada más, es que yo no voy a poder resolver cuánto vale x y cuánto vale y porque tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas. Basado en eso, entonces, lo importante es que sepamos, entonces, la cantidad de incógnitas, aprender a contar las incógnitas que hay en un diagrama de proceso,
y aprender a contar cuáles son los datos y ecuaciones que nos permiten resolver el sistema. Luego, si el conjunto de variables independientes sumadas, todas sumadas, y el conjunto de datos, ecuaciones disponibles para resolver esto es igual a 0, me refiero a PI menos todo esto igual 0, voy a llegar a la conclusión de que el sistema está correctamente dimensionado y significa que voy a poder determinar todos los flujos sin ninguna dificultad. Hasta ahí. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sebastián? Chuta, que solo. Sebastián está ahí, ¿o no? Parece que no. Déjeme tomar nota. Sebastián lo entendió, ¿no? No. Está almorzando, parece. Ok. Asumo que puede que esté entendiendo. No sé si... Chuta, como no tengo feedback, no tengo retorno. Profe, ¿me escuchaba? Y ahora sí, ahora me escucho. Ah, sí, se lo estoy escuchando. Es que mi computador está un poco pegado, entonces no me cuesta sacar el mute, pero sí, sí, se va entendiendo. Y chat Estoy aquí en tampoco la puede. pantalla. Y por chat tampoco puede. No, sí, me cuesta sacarle el mute, pero sí, sí, escuché todo y también la explicación matemática de... ¿Entendió entonces? Sí, Ya. sí. Ok, puedo seguir entonces. Lo que sigue a continuación es caso uno. Suponer que tengo, bueno, los mismos casos que puse anteriormente, que tengo más incógnitas que datos. El caso que puse que tengo dos incógnitas, X, Y, pero tengo una sola ecuación. Entonces tengo, por este lado tengo 2 menos 1. 2 menos 1 es mayor que 0, significa que me falta un dato para poder resolver el sistema. En esos casos lo que se hace en balances de masa es darse una base de cálculo. Cuando el GL igual 1, significa que yo arbitrariamente me doy una base de cálculo y resuelvo todo con ese valor. Ahora, si yo me puedo conseguir el valor real, luego multiplico por un escalar y corrijo todo el resto de los flujos. Por eso es que se puede uno dar una base de cálculo. El caso contrario es que tengamos dos incógnitas, X, Y, supongamos, pero tenemos por un lado que hay más datos que incógnitas. Entonces eso también genera conflictos porque es altamente probable que por un camino lleguemos a que el flujo de salida de la torre es 20.000 libras hora y por otro camino lleguemos a que es 10.000 libras hora y por otro 60.000 libras hora. Y eso no puede ocurrir. El flujo de salida de una torre o del equipo que sea es un único valor. No, aquí no hay ecuaciones cuadráticas o ecuaciones cúbicas que nos dé la posibilidad que tengan tres valores. No, es el valor. Igual que una película tiene un único final, aquí lo mismo. Hay un único valor correcto. En ese sentido, entonces, que tengamos más datos no es tampoco una buena noticia. Hay que tener la misma cantidad de datos que incógnitas. Y de esa manera recién poder resolver. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, desestimar datos o eliminar datos para poder avanzar. Lo que dije lo resumo en este cuadro. Fíjense ahí, GL igual 0 significa que está correctamente especificado. Cuando hay más incógnitas, lo que acaba de decir, significa que el GL es mayor que 0. O sea, por ejemplo, nos puede dar 2. 2 significa que hay dos incógnitas que sobran. Ese es el concepto. Más incógnitas significa que sobran. Por lo tanto, perdón, aquí, nada que ver, ahí me enredé porque hay más incógnitas significa que se requieren más datos. Por eso es que el sistema está subdimensionado. Pero si hay una sola incógnita que falta, si nos falta solamente una incógnita, ahí yo me puedo dar una base de cálculo GL igual 1. Ahí sí que está correcto lo que acabo de señalar. La otra es cuando tengo más datos, eh, menor que 0. ¿De dónde vienen esos valores? De esto. Cuando tengo más datos significa que, por ejemplo, de I tengo 3 y más datos significa mayor a 3. Pongamos 5. 3 menos 5 da menos 2. Y ese es, cuando es negativo significa que hay más datos. El sistema está sobredimensionado. Hay una sobrepoblación de datos más de lo que yo necesito.
En esta instancia debo descartar datos. ¿Cuáles son los criterios de descarte? Generalmente se descarta lo que está a la salida. En una empresa, en una industria, todo lo que es materia prima está, pero súper medido. Está súper testeado, incluso en la entrada de donde está la recepción, hay sistemas bastante ahora eficientes que van chequeando la cantidad de materia prima que está ingresando, incluso a niveles de calcular o determinar porcentaje de humedad, y si no cumple ciertos requisitos, se devuelve la materia prima. Entonces hay mucha claridad de cuánto efectivamente entra al proceso, y las estimaciones de salida son estimaciones, que generalmente las hacen los departamentos de ingeniería basados justamente en lo que nosotros vamos a hacer, basado en balance de masa, estiman más o menos cuánto puede salir. Entre una estimación y una medición, por supuesto, nos quedamos con la medición. Todo lo que con métrica es lo que corresponde. Vamos entonces al paso a paso. Esto ya estamos entrando en tierra derecha a lo que vamos a hacer hoy en esta clase. Primer paso, es mapear el proceso. El mapeo de proceso, tenemos... bueno, ahí hay un error porque debiese decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se quedó pegado el 3, 3, 3, 3, 4. Debiese ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 pasos. Pero abajo estaba correcto. Abajo dice paso 1, mapeo. Paso 2, definición de variables. Paso 3, restricciones. Paso 5, cálculo de grado de libertad. Y paso 6, estrategia de resolución. Esto es lo que pretendo que podamos avanzar en este primer bloque, y después en el taller que sigue el segundo bloque, hacer un ejercicio concreto respecto a esto. Y eso sería por el primer paño de esta tarde. El segundo paño vamos a avanzar en otro tema. Pero esto sería básicamente, voy a aprovechar de corregir la presentación. Este sería 1, este sería 2, y ahí sí quedamos corregidos y quedó correctamente guardado, para que lo tengamos después disponible, corregido. Ahí sí. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que para comenzar a resolver cualquier ejercicio o balance de masa, necesariamente debo pasar por estos pasos, para evitar que empecemos a dar palos ciegos sin llegar a ningún resultado. Entonces, por supuesto, estos pasos van a tener, dentro de lo que va a ser el trabajo, un puntaje. Así que si se llega a saltar uno, va a tener menos puntos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer saltando ese paso, pero no va a tener el puntaje máximo del trabajo. Vamos a ir recorriendo esto uno a uno, así que no me desgasto más en explicar esto porque los vamos a ir viendo uno a uno. Primero la panorámica, ¿hacia dónde vamos? Esta es la panorámica. Primero mapeo el proceso, identifico entradas y salidas, debo definir las variables que están involucradas en el diagrama de proceso, identifico cuáles son los datos, vamos a explicar cómo poner datos desde el punto de vista alfanumérico y vamos a explicar qué significa eso. Vamos a aprender a plantear restricciones, y a partir de todo esto que hicimos, vamos a poder recién calcular los grados de libertad, que vendría siendo aplicar esta ecuación. O sea, esta ecuación la vamos a aplicar una vez que avancemos hasta el paso 4. Una vez que hayamos calculado los grados de libertad, vamos a establecer por dónde comenzar a resolver el ejercicio. Si tenemos más de un equipo, es necesario saber por dónde comenzar a resolver, y eso lo establece la estrategia de resolución. Ok, avanzamos sin más preámbulos al paso 1, que corresponde a mapeo de procesos. Mapeo de procesos, diagrama de procesos son sinónimos, y ahí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo básico, pero que nos puede ayudar bastante a entender el concepto. Voy a comenzar a trabajar en esta zona para que podamos entender lo que vamos a hacer. Esto está hecho de esta manera, en forma a propósito, para poder entender lo que vamos a hacer. Voy a utilizar un diagrama genérico, simplemente para explicar en qué consiste el mapeo, y esperando que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo. Entonces, este va a ser el diagrama que vamos a utilizar, y ahí estaría. Habría que incorporar también una flechita, que significa entradas. Ahí tenemos una entrada,
Esa es la entrada que está prevista. También la vamos a dejar más o menos de ese espesor y la vamos a setear en negro. Entonces, con esa entrada puedo copiar otras entradas más. Lo que estoy haciendo es el paso 1, mapear el proceso. Mapear el proceso significa definir cuáles son las entradas y salidas globales. Entonces, en este caso, voy a poner cuáles son las entradas. Dado que estas están tan pegadas, lo que puedo hacer es poner una entrada de esa manera. Eso también es aceptado. Nótese que las flechas siempre van saliendo pegadas del equipo o tocando el equipo. Esta es una mala práctica, porque en industria esto significa que no está tocando, que no entra el equipo. Significa que está como variable que no tocan, que no forma parte del equipo. Entonces hay que tener súper claro que sí toca el equipo, o sea, sí entra esa materia prima al equipo. Eso es importante señalar. Bueno, aquí yo puedo observar, de acuerdo a lo que aparece ahí, dice 35% de etanol y 65% de agua. Defino entonces, paso 2, la nomenclatura. El diagrama de proceso está listo. Este es el diagrama de proceso que uno esperaría que ustedes hicieran, pero además hay que agregarle la información que aquí aparece. Entonces, la nomenclatura es definir esto. Nomenclatura, pongo E, 2 puntos etanol, A, 2 puntos agua. Esa es una alternativa. También podríamos tener otra alternativa que se recoge con números. Entonces yo digo, al etanol le pongo 1 y al agua le pongo 2. Como se sienta uno más cómodo, ¿sí? Pero la idea es no mezclar. O sea, si se define como etanol el E, o si se define el etanol como 1, bueno, avance todo con 1 o avance todo con E, pero no hagamos mezcla. Yo voy a trabajar con esta, corresponde a... Profe, consulta, ¿eso va a temas de más visuales o hay alguna regla que indique que en un diagrama de proceso la nomenclatura no se puede mezclar números con letras? Es un tema de buena práctica. No es que esté configurado ni estandarizado, pero es buena práctica no andar mezclando, no haciendo mezclas de Ah, ya, altura porque si no se confunde. Entonces ya, va a la confusión y podemos llegar a conclusiones erróneas. Es solamente eso. ya. Es que lo que vamos a hacer es que vamos a indicar que esta es la entrada, que tiene dos componentes, 1 y 2. Estos mismos componentes, si te das cuenta, también están entrando abajo. Y también son 1 y 2. Y ahí estaríamos listos con eso. 1 y 2. Y en la salida, bueno, si entran dos corrientes que tienen etanol y agua, lógicamente tiene que salir etanol y agua. No sé si va eh, comprendiendo que si entran dos corrientes con etanol y agua, la única opción es que salga etanol y agua, ¿sí? Con distinta composición, pero va a salir etanol y agua. Hay otra cosa que nos falta que es súper importante en los mapeos de proceso para poder hacer los balances, referirse a las corrientes por números. Y ahí sí yo también prefiero el número más que la letra. Eh, corriente 1, que sería esa. Esta sería la corriente 1. Esta sería la corriente 2. Esta que está acá. Y nos faltaría la corriente 3. Corriente 3. De esta manera podemos saber y señalar cuál es la corriente salida, la 3. ¿Cuál es la corriente entrada? Estoy complicado porque hay dos. Se refiere a la 1 o la 2. Por eso es bueno trabajar con números, porque si usted me señala desde el otro lado, me dice cuánto etanol entra, etanol entra. Y yo la pregunta obligada es, ¿por cuál corriente me está señalando? ¿De qué corriente? No sé, la de arriba, no, o sea, números. Con números nos vamos a poder ordenar fácilmente, porque el no poner números nos va a costar entendernos a qué corriente nos estamos refiriendo. Aquí está sencillo, porque hay solamente dos corrientes, pero imagínense, un proceso normal tiene bastante más de dos corrientes, 30, 40 corrientes. Es difícil empezar a decir, no, es la que está un poco más arriba de la de abajo. No, un lío. Mejor hablar con número de corriente. La corriente 11, la 15, la 24.
Y ahí, en este caso, trabajamos con corrientes 1, 2 y 3. Sabemos entonces que la de salida es la 3, sabemos que la entrada la 1 y 2, no hay más. Hasta ahí hemos avanzado. Diría yo que si tomamos esto, sí, lo copio y lo pego por acá. Eso es como la idea, sí. Me faltó hacer algo, agrupar. Ahora sí. Entonces esto lo achico, por ahí más o menos. Mira, no funciona. Ya. Bueno, lo logré hacer ahí. Vamos en esta parte. Nodeo proceso, definición de variables. Ahí vamos, justamente. Vamos solamente aquí. Nos falta avanzar todo el resto. Eso es lo que tenemos hasta el minuto. Lo vamos a dejar con rojo para que quede súper claro en qué parte vamos del ejercicio. Y que responde a algo que... ahí está. Ahí sí. En esa etapa estamos. De los pasos que comentamos, en esa etapa estamos. Pasamos el paso 1, el paso 2 y nos faltan todo el resto de los pasos. Eso nos falta. Ahí sí. Ya. Bueno, pero se entendió, ¿cierto? Vamos en esta fase, ya hemos avanzado en el resto de las otras etapas y vamos ahí. ¿Qué nos falta? Datos, restricciones y todo el resto de lo que ahí aparece. En realidad no me gustó mucho como yo esto. Prefiero hacerlo de esta manera. Pues déjame hacerlo así mejor. Ahí sí. Así lo puedo achicar cuanto quiera. Ahora sí. Ya. Entonces lo achico ahí y remarco la parte que me interesa marcar que vamos ahí. Ahí estamos, en esa etapa. Mapeo de proceso, definición de variables. Ahora avanzamos etapa 2. Etapa 2. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Por mi parte, no, profesor. Parece que estamos bien. Mapeo Sí, de sí, claro. proceso. Listo. Bueno, en síntesis lo que interesa en esta etapa es que usted se ordene, porque usted va a recibir mapeos de proceso de distinta manera. Este es un ejemplo de la forma en que lo puede recibir. ¿Qué hay que hacer? Estandarizarlo a este modo. Para eso yo les voy a pasar también un PowerPoint en que ya está predibujada una torre, está predibujado un reactor, y simplemente ustedes tienen que arrastrar y pegar y armar su diagrama de proceso conforme a lo que aparece en ese PowerPoint. Por eso es que nos ordenamos de esa manera, para evitar confusiones. Hasta el momento, entonces, lo único que hicimos fue traspasar este diagrama que aquí aparece, lo llevamos a mapeo proceso de acuerdo a lo que vemos en esta clase. Le pusimos a las corrientes números y a los componentes les pusimos también números. ¿Podría haber sido con letras? Sí, pero preferible con números, al menos las corrientes. Profe, ¿Sí? consulta aquí en el mapeo de procesos, en las entradas, ¿cierto que usted dibujó una entrada diagonal? ¿Ya? La entrada número 2, esa puede entrar pero por la parte inferior, por ejemplo, del cuadro, por abajo, no por el mismo lado que entra la uno, sino que por abajo, ¿aplica o no? Eh, Mira, generalmente está buena la pregunta porque claro, el dibujo aguanta de todo, pero en procesos industriales lo que entra por fondo siempre es algo que se inyecta a través de fase gaseosa. Ahora, lo que sale por fondo, ahora lo que sale, pensando ahora en salidas, lo que se descarga siempre por fondos son fondos líquidos o residuos sólidos. Y lo que se descarga por parte superior son componentes gaseosos. Graciosos. Ya, Gaseoso, porque claro, por ejemplo, el vapor saldría por la parte sí, superior, nunca por abajo. claro. ¿Sí? Eh, y en este caso, como se trata de etanol y agua, perfectamente basado en bombas, podría entrar por debajo. No veo conflictos que se inyecte, pero lo habitual es que entre por los lados, por el tema de bombas, los tanques por la parte superior se cargan,
extrañamente se cargarían por fondo, pero está la posibilidad bien remota de que eso ocurra. ¿Sí? ¿Vale? Ya, avanzamos entonces ahora a otro ejercicio. Y aquí estamos ahora en otra fase. Ya estamos ahora en los datos. Voy a copiar esto para saber en qué parte estamos. Estamos en la fase datos, o sea, vamos aquí. La otra parte ya la hicimos y ahora vamos ahí, fase datos. Luego, en los datos, ¿qué interesa? En los datos, aquí fíjense, estamos presentes frente a otro ejercicio y se establece metanol, etanol, propanol, propanol. Entonces, lo primero que se hizo fue la nomenclatura, pero este es el paso 2. Definición de variables, nomenclaturas. Faltaría el mapeo proceso. Mapeo proceso no lo hicimos. Voy a ocupar este mismo anterior. Sí, yo creo que sí. Como para hacerlo más rápido. Y lo voy a ubicar aquí. Ahí sí. Esta es una columna, por lo tanto las columnas son bastante más alargadas. Una columna de destilación. Este vendría siendo la salida por tope. Salida por tope, la voy a hacer hasta arriba. Ahí. La columna tiene entradas. A las entradas se le conoce como alimentación. Este vendría siendo la alimentación. F. Este corresponde al destilado, la parte superior, que habitualmente es fase gaseosa, que luego con unos condensadores se logra condensar la parte superior. Y esta parte corresponde al fondo. Entonces, F, alimentación, feed, top, corriente superior, y bottom, corriente de fondo. Eso vendría siendo la nomenclatura asociada. Luego tenemos que completar la nomenclatura, fíjate, 1, 2, 3. Entonces aquí me faltaría solamente el componente 3. 1, 2, 3. Ahí estoy. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente repetir lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora vamos a avanzar una más que corresponde a los datos, cómo definir los datos. Pero tengo que ser consecuente con lo que dijimos anteriormente. Y lo mismo parece que ocurre abajo. Correcto, tengo ya todo definido. Listo. Ya hasta ahí he avanzado bastante porque avancé con lo que tiene que ver con la primera etapa que corresponde al mapeo proceso y a la nomenclatura. Entonces a esta le voy a poner corriente 3, a la alimentación le voy a poner corriente 1, corriente 1, corriente 1, y a la corriente de fondo le voy a poner corriente 2, corriente 2. Podría ser al revés, sí, aquí a gusto consumidor, uno define qué número les pone a las corrientes. Sin duda que uno lo hace basado en la lógica. O sea, es bien extraño que alguien parta numerando esta con 5, 6, 7. No digo que no se pueda, pero la idea es partir con los números conforme comienzan, 1, 2, 3. Bien, ya que está hecha el mapeo proceso, basado en lo que vimos anteriormente, ahora hay que introducir un concepto que tiene que ver con con los datos. Y aquí espero que ponga atención porque esto tiene que ver con una convención. Esto es una convención para hacer balances. Convención. Vamos a convenir cómo hacer balances. Hay una convención que establece el concepto de F sub I J. F sub I J significa, lo voy a dejar anotado, flujo del componente I presente en corriente J. Eso significa F sub I J. Luego, en este ejercicio particularmente, el I
el I corresponde a los componentes. ¿Cuántos componentes tengo? 1, 2 y 3. Por lo tanto, acá hay, es de 1 a 3. Y el J, bueno, es una coincidencia, va también de 1 a 3 porque hay 3 corrientes. Aquí hablamos de componentes, que son los que están en nomenclatura, metanol, etanol y propanol, y las corrientes son las J. Y en las corrientes está la alimentación, el destilado y la corriente fondo, que en estricto rigor sería la corriente de alimentación, la 1, el destilado, la 3, y la corriente fondo, la 2. Eso es lo que está ahí. Bueno, ¿cómo usamos esto? Necesitamos, ¿cómo aplicar esto? Lo aplicamos ahora dentro del concepto de datos. Como ya sabemos cuál es la convención, vamos a aplicar la convención, datos. Hay un detalle, porque lo que nosotros vimos arriba de convención se aplica para flujos, pero también es factible aplicar esto para fracciones molares o para composiciones. Entonces esto lo voy a mover un poquito más acá para que se entienda mejor. Ahí sí. Creo que... Ya, ahí sí. Ahí entró completo. Entonces lo que yo acabo de hacer ahí lo hice exclusivamente para flujos, pero también es factible hacerlo para composiciones. Y las composiciones se trabaja con X. X significa composición, porcentaje, eso significa X. X sub IJ. Y el X sub IJ significa composición del componente I presente en corriente J. En corriente J. Creo que ahí está. Ah, se achica esta cuestión. Ah, pero se lee bien, ¿no? ¿Se alcanza a verle bien? Espero que sí. Ya. Bueno, con esta información ahora sí podemos trabajar el concepto de datos. Los datos. Entonces, veamos cuáles son los datos. En la entrada no tenemos datos. No hay datos en la entrada. En la salida sí tengo datos, que es 95% de metanol. ¿Cómo se incorpora eso en los datos? Tendríamos que ponerlo acá. Esto lo voy a correr un poco para que pueda yo poner el dato. Si el metanol es 95%, la forma de establecer una composición, la composición va de 0 a 1. O sea, un 100% significa 1, un 50% significa 0,5. Entonces, ¿cómo pondríamos 95%, Sebastián? Punto 95, ¿no? Exacto, 0,95, correcto. Y lo mismo tenemos que ver abajo, no hay datos tampoco, fíjese abajo, no hay datos disponibles por lo menos. En este ejercicio particularmente tendríamos un solo dato, entonces el dato sería X1, 2. ¿Por qué X1, 2? Porque es el componente 1, que es metanol, y está presente en la corriente, aquí está en la 2, estaba puesto en la 2, aquí hay un error, entonces, este es 2 y este es 3. De acuerdo a esto, fíjese, la corriente 2 es F2 y esta es la corriente F3. Por eso F3, ahí sí. Ya. Entonces sería X1, 2. Claro, mirando acá, sería el X1, 2 es igual a 0,95. Ahí estaría. Fin. ¿Hay más datos? No, ¿por qué? Porque no se ve ningún dato más. Solamente eso. El dato en este caso particular tenemos igual a 0,95. ¿Dudas, consultas? Entonces, profe, consulta, disculpe que me interrumpa. Por ejemplo, si hubiese, no sé, ahí en la parte 2 hubiese 3% de etanol, sería X22 igual 0,03, por ejemplo. Si tú dices acá, hubiese un 3%, ¿eso no? Claro, sí. Claro, ese tendría que ser, sería un
X 2, 22 2, ¿sí? igual 0,03. Ah, ya. Sí, así sería, tal cual. Es buena la pregunta porque sucede que mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Usted puede saber cuánto es la composición del 3? ¿Cuánto sería la composición del 3? Sería 0.02 Claro, 0,02. hasta juntar Entonces, uno. entonces, dado que usted fue capaz de deducir cuánto vale esa, se considera entonces que no es dato. Lo voy a poner en rojo para entender de que ese no es dato. ¿Por qué no es dato? Porque usted la puede deducir. Entonces, si la puede deducir, entonces pierde la condición de dato. O sea, un dato, por definición, es aquello que yo no puedo deducir. Si yo lo puedo deducir, entonces no es dato. ¿Me entiende, no? Es como cuando va a jugar a los caballos. ¿Tiene un dato? No, no tengo dato. Ah, entonces juega la suerte nomás. En cambio, cuando tiene un dato, significa es que algo que trasciende lo que está dentro de sus posibilidades de tener información. Entonces, dato es algo que yo no puedo deducir y que ya ahora, una vez que lo tengo, lo puedo considerar como válido. Este ya no es dato, porque yo lo puedo deducir y con bastante certeza y precisión, porque sé que tiene que ir al 100%. Así que no está tanteando, no está estimando. Usted ya lo puede deducir, porque si tiene estos dos, el tercero lo puede deducir. La conclusión es que los datos son aquellos que van a estar siempre asociados a n-1. ¿Qué significa eso? Si hay 3 componentes, basta con 2 para poder, 2 me refiero para poder resolver el tercero. Si tengo 2 componentes, por ejemplo, solamente metanol y agua, y si tengo claridad de cuánto hay de metanol, puedo deducir entonces cuánto hay de agua. Y ahí nuevamente se aplica la regla. n-1. 2 menos 1, 1. Entonces 1 es el dato. El otro lo puedo deducir. Si tengo 4 componentes, aplico la regla n-1. Necesito solamente 3 datos para saber la corriente total. O sea, el cuarto lo deduzco de los 3. Sumo los 3, se lo resto 1 y obtengo el que me falta. O sea, esto es fundamental entenderlo porque al momento de calcular los datos, yo no voy a contar 1, 2, 3. Voy a contar 1 y 2, porque el tercero lo deduzco. ¿Ya? Avanzo entonces. Ahí tenemos, mira, justamente el mismo caso. Esto era un supuesto, así que esto me lo salto porque ya lo conversamos. Respecto a eso, ¿alguna duda, consulta? Porque estamos avanzando ya camino a las restricciones. Este es el momento de señalar, no entiendo, o paramos. Ah, bueno, vamos a asumir que tenemos otro dato, que usted inventó ese, yo voy a inventar otro, que la entrada, que entra, por ejemplo, 25.000 libras hora de etanol. ¿Cómo pondríamos eso? Que entran al sistema 25.000 libras hora de etanol. ¿Cómo sería? De partida, ¿qué ponemos? ¿F o X? Si es un flujo, F. F. Y si es etanol, 2, ¿y por dónde entra? ¿Qué corriente? 1. 1. Y eso va a ser igual a 25.000 eh, 25.000 libras hora. Ahí está. Ahí tenemos ya un ejemplo concreto de cómo se ocupa la convención. Tenemos composiciones y por otro lado tenemos flujos y composiciones. Y eso vendrían siendo los datos. Esta es la parte de los datos. No hay más. Para los balances, los únicos datos que son factibles son flujo y composición. Oye, profe, nos dieron temperatura, sí, pero para balance masa la temperatura no agrega valor, no es un dato. Da lo mismo la temperatura. Tenemos presión, tampoco es dato. Para hacer balance de masa no se requiere tener conocimientos de presión ni de temperatura. Y
tenemos porcentaje de humedad, va a depender porque sí el porcentaje de humedad nos podría eventualmente servir para un balance de masa en que se requiera conocer cantidad de cuánto se va de vapor y cuánto se va de agua líquida, pero eso no está dentro, por lo menos hasta el minuto. Lo único que vamos a necesitar en nuestros balances va a ser composición, los que van con X, y flujo. Avanzamos. Vamos paso 3. Voy a seguir avanzando con esto para que sepamos en qué parte vamos de todo este desarrollo. Ahora vamos en esta etapa. Vamos en restricciones. Restricciones. Y restricciones significa que vamos en el paso número 4. Ahí hay una... ¿qué habrá pasado? Quedó por acá. Perdón, no lo vi. Aquí vamos, restricciones. O sea, sería el P4. Ahí tenemos otra herramienta, P4. Bueno, restricciones. Las restricciones son relaciones de flujo. Son relaciones que hay entre una corriente y otra. Esa es una restricción. Otra restricción se ve ya en sistemas de balance en sistemas reaccionantes y está relacionada con el porcentaje de conversión. El porcentaje de conversión también forma parte de las restricciones. ¿Qué más? Hay otra restricción famosa que la vamos a ver, pero no en este ejercicio, va a ver en el siguiente. Primero vamos a entender cómo deducir restricciones de la lectura y después vamos a ver restricciones que son propias de los equipos. Entonces partimos con las restricciones de los enunciados. Sebastián, ¿usted podría leer, porfa? Sí. Dice, se procesa una mezcla de alcohol y acetona que contiene 40% de alcohol, con lavados sucesivos de agua para eliminar el alcohol. El agua de lavado utilizada contiene 4%. Ahí no alcanzo a leer, dice... En peso, porcentaje peso-peso. Ya. 4% de alcohol y la acetona son mutuamente insolubles. Hasta ahí, solamente hasta ahí. Lo que acabamos de leer, ¿son datos o restricciones? Esa es la primera pregunta que uno debiese hacerse. ¿Son datos o restricciones? Son datos. Son datos. De hecho, uno lo puede revisar aquí en el diagrama de proceso, que no estaría alineado con lo que hemos visto. Este trabajo con corchete, la idea es llevarlo a eso. Lo que es bueno que sí definió las corrientes, 1, 2, 3, 4, también definidas, y está puesto ahí el porcentaje cada uno. Efectivamente, el 40% leído acá corresponde a dato, que estaría en esta línea, y este también es dato. Entonces, si yo quisiera avanzar antes de llegar a las conclusiones, pongo datos, ¿cómo sería el...? Aquí tengo la nomenclatura en... La voy a copiar mejor esta. Copiar, y la voy a pegar acá. Aquí. Voy a avanzar completo con esto, ¿sí? Para que la tengamos también. Nomenclatura, voy a achicar. Va. Y el fondo forma... ¿Cómo se pone aquí? Y... Modificar texto. Va. Configuración de acción. Ahí, este es el formato. Ahí sí. Ya, ahora sí, la puse en sí. Ahí queda mejor. Entonces, para nuestro caso, A va a ser de agua. El K, cetona. Y... entonces no es agua el A. Es 3, sería... Perdón, W. S sería agua. W sería agua. Y el...
Ah, estaba bien. A sería alcohol. 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 Ahí está. Alcohol. Alcohol. Ahí estamos. Esa sería la nomenclatura. Basado en esta nomenclatura, entonces, ¿cómo pondríamos X? ¿Cómo sería la nomenclatura del 40%? ¿X cuánto? X de alcohol presente en la corriente 1. ¿X cuánto sería? ¿X, A, C, K o W? Sería Está muteado, parece. Justo iba a decir y se le quedó mute. Bueno, voy a asumir que responde bien. Ya. Voy a asumir que va escuchando. Entonces sería, como estamos hablando de alcohol, sería X alcohol presente en la corriente de entrada, que sería la 1. XA1 sería. Ah, ¿se escucha? Ahora sí, ahora sí. Entonces haga Claro, el de abajo. claro, eso que sí, sí, lo mismo que escribáis. ¿Y el de abajo cuánto sería? Este. No veo el número, es 4 parece, ¿no? Es la X, corriente 2, la corriente 2. X, A2, no, W2. A W ver. es del agua, pero no tiene datos del agua. Tiene datos de Ya. X, alcohol, es A. El sí, W, X, agua. A2 tendría que ser A2, correcto. y 0.04 es un 4, ¿cierto? Exacto. Sí. 0,4%. Tal cual. Ahí estamos. Esos serían los datos. Pero ahora tenemos que hacernos cargo de las restricciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Poner restricciones. Que es la parte que nos interesa. Restricciones. Porque el resto ya es parte de lo que hemos visto en los anteriores ejercicios. Restricciones. Yo ahora voy a leer. Dice, usted llegó hasta ahí. Considere que se requieren 150 libras. Entonces pongo inmediatamente 150. 150 libras. De la corriente 2. 150 libras de la corriente 2 es. Por cada 200 libras, y aquí por cada lo entiendo que va debajo, por cada 200 libras, y lo pongo signo igual, por cada 200 libras de la alimentación. Entonces, 150 corresponde a F2 y la otra corresponde a la alimentación que es F1. Para ir entendiendo mejor, le pongo ahí el signo, o sea, ahí sí, creo que ahí se ve mejor. Claro. Dividido por 150 dividido por 200 es lo mismo que F2 partido por F1. ¿De dónde saqué esto? De la información que ahí aparece. Dice, se considera que 150 libras de F2 por cada 200 libras de F1. Esto es lo que yo puse, pero hay que ver si esto efectivamente corresponde y está bien. ¿Cómo las verifico? Esto es lo mismo cuando usted está haciendo, no sé, un pisco sour. Supongamos que el pisco sour es 2 de pisco por 1 de limón, o creo que al revés, pero bueno, como sea. O arroz. ¿Cómo hace el arroz? Serían 2 tazas de arroz por 1,5 de agua, creo, también. Esas relaciones que estoy señalando es lo que aquí aparece. 150 de limón por 200 de pisco. 150 de arroz por 200 de agua. Eso es, son relaciones. Entonces las relaciones las tengo que verificar si están correctas. Entonces, ¿qué es lo que hago?
Dice, se requieren 150 libras de la corriente 2. Ah, entonces reemplazo aquí y pongo 150 libras de la corriente 2. ¿Ya? Y dice, por cada 200 libras de la alimentación. 200 libras de alimentación. Entonces, si este lo paso multiplicando, esto es una simulación, por supuesto. 200 pasa para allá, el F1 pasa para allá, este 150 pasa dividiendo, al final me queda que F1 igual 200. O sea, conclusión, hice un buen supuesto. Ahora, ¿qué ocurre si a lo mejor no hago un buen supuesto? Porque eventualmente estamos recién partiendo haciendo esto y puede que a lo mejor usted haya hecho este pronóstico, que haya puesto acá esto invertido, que puede ser, por supuesto. Que como estamos aprendiendo, puede que usted haya hecho esa traducción de la restricción, la que estoy anotando ahora. Esa fue su traducción, así lo entendió usted. Pero como dije anteriormente, uno pone lo que cree que es y luego verifica si realmente corresponde. Entonces lo que nos falta ahora es verificar si esto cumple la condición. Entonces nuevamente hacemos la misma simulación. Dice, se requieren 150 libras de la corriente 2. Entonces yo reemplazo donde está corriente 2 y pongo 150. 150. Y con eso me tiene que dar como resultado 200 libras de alimentación. Bueno, fíjese que si yo multiplico ese cruzado, ya me está dando 150 al cuadrado, dividido por 200, jamás me va a dar 200. Entonces, conclusión a todo esto, no fue una buena estimación o no fue una buena traducción, mejor dicho, no fue una buena traducción de lo que es la restricción. No fue una buena traducción de la restricción, la interpretó mal. No está correcta esta. Está mejor, o la correcta es la con la que partimos haciendo el enunciado, no con la que hicimos recién. Eso es. En definitiva, hay que estar atento para ir verificando las no estimaciones, sino que la forma en que uno hace las traducciones de las restricciones. En este caso no hice una buena traducción, que vendría siendo esta. Traduje mal la restricción, pero la suerte que uno tiene es que puede confirmar si está mal traducida. Ahí yo me di cuenta inmediatamente que estaba mal traducida, la descarté, y ni siquiera hago la otra y ni la compruebo, porque si no es una, es la otra. No hay más, no hay otras alternativas. Así que me quedo con la primera con la que partí porque era la correcta. Sigo avanzando y veo, por ejemplo, otra restricción que es la que está acá abajo. Dice, masa de alcohol partido por masa de acetona presente la corriente 4 va a ser igual al 25% de la masa de alcohol partido por la masa de agua en la corriente 3. Y ahí nuevamente lo que hay que hacer es avanzar con la restricción que ahí aparece. Entonces pongo masa de alcohol. ¿Cómo pongo masa de alcohol? ¿Ocupo X o ocupo F? Sebastián. Bienvenido, Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Pongo F o pongo X? Bien, profesor. Tiene que ser F. F, correcto. F porque es flujo. Aquí hay dos alternativas. Trabajo con X para composiciones y trabajo con F para masas o flujos. Parto entonces F. De acuerdo a eso dice masa de alcohol. Veo en la nomenclatura cuál es la nomenclatura del alcohol. El A, el K, el W es el A. Por eso es que pongo FA. ¿Y en qué corriente está? En la 4. Sería FA4. Y eso va a estar dividido por la masa de cetona. Masa de cetona. ¿Y cómo sería masa de cetona? ¿F cuánto? Masa de cetona. El primero. FK. FK, correcto. FK y en la corriente 4 también. Y esto va a ser igual a 0,25. ¿De dónde estoy sacando eso? Mirando hacia arriba nomás, mirando esto. Masa de alcohol, ya puse masa de alcohol, partido, me falta el dividido, lo voy a poner al tiro para que quede anotado inmediatamente como división y se vaya entendiendo lo que estoy resolviendo. Eso.
Ahí sí. Y esto va a ser igual a 0,25 multiplicado por el otro cociente, que va a estar dado entre el... Y tenemos que ver el que sigue. ¿Cuánto sería? Dice masa de alcohol en corriente 3. El alcohol es F, ¿cuánto? F, Ah, y en corriente 3. es Y ese va a estar dividido por eh, FW. FW, porque es de agua, correcto, y también 3. presente en corriente 3. Eso sería toda la traducción. Y ahí ya tenemos entonces dos restricciones asociadas a este equipo. Estas dos restricciones se entienden como ecuaciones. Esta es la ecuación 2, nos vamos a acostumbrar a poner números de ecuaciones, y esta corresponde a la ecuación 1 de restricción. Ahí sí. Entonces ahí tenemos dos restricciones. Restricción 1 vendría siendo esta, restricción 2 sería esta otra. Con esas dos restricciones, más las ecuaciones de balance, deberíamos ser capaces de poder resolver ese ejercicio que ahí aparece. Avanzo entonces a la siguiente etapa, ya vamos en la restricción, hemos pasado por mapeo de proceso, definición de variables, datos, restricciones. Vamos a pasar a restricciones particulares, que son propias de los equipos. Entonces vamos a poner como título restricciones de equipos. Y esta es una, claro, restricción, esta es la restricción del divisor. Ese es un caso particular. Pero en realidad, mejor el título restricciones de equipos. Y el primero corresponde efectivamente al caso del divisor. El divisor es un caso particular, por eso es que se anota aparte. Esta es la restricción del divisor. Ya. El divisor, fíjense que particularmente tiene ciertas cualidades que ningún otro equipo las tiene, y por eso es tan estudiado desde el punto de vista de las restricciones. El divisor, como su nombre lo indica, divide las corrientes, y de esa manera se pueden obtener varias conclusiones. La primera, y espero que ustedes sean capaces de deducirla y me dicen si va o no bien, es si entran tres componentes por acá, ¿cuántos componentes salen en la corriente 2? Si solamente divide esta cosa. O no podemos saberlo en realidad. ¿Qué creen, digamos? Si entra por el 2, ¿cuántas salidas va a tener? Eso nos está preguntando. No, Si sabemos estamos cuántas, preguntando si entran tres componentes, ¿cuántos componentes salen por la corriente 2? Componentes. 3, ¿o no? Correcto. 3. Y por No, la no corriente 3 entiendo. 3 también. y la 4, 3. efectivamente. Eso es lo primero que hay que saber. Que en un proceso, o en realidad en un divisor, si entran tres componentes, salen los mismos tres porque es solamente una división. Dividir significa, en otras palabras, compartir. Supongamos una coctelera, que usted tiene ahí el trago preferido, que le agregó las dosis que corresponden y luego lo repartió entre sus amigos. Bueno, a cada uno le aparece, al probarlo, en la misma concentración que tienen todos. Si fuera un pisco sour, no a alguno le salió más pisco que a otro. Si está bien batido, a todos les va a salir la misma concentración de pisco por sobre la de limón. Entonces, la composición se mantiene constante. La composición se mantiene constante, en la misma, porque está repartiendo del mismo jugo, está repartiendo del mismo flujo en composiciones. Conclusión, 10% tiene del componente 1,
10% el componente 1 y en todas partes lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente está repartiendo, está dividiendo. Mitos respecto al divisor. Un mito es, si entran 100 y están saliendo, perdón, si entran 60 y se está dividiendo en 3 corrientes, está fácil, porque aquí salen 20, 20 y 20. No, o sea, el que divida es una cosa, pero no que divida en forma equitativa. O sea, no a todos les va a salir la misma cantidad. Así que eso sería un mito, no es cierto. De hecho, hay varios divisores que están seteados para que se vaya el 40% hacia una línea y el 60% restante para otro lado. Lo que sí se cumple es que cada una de las líneas va a tener 10% del primer componente. El 10% aquí, 10% allí, 10% acá. Basado en lo que acabo de decir, aparece entonces este concepto que aquí aparece en la parte superior. Donde n, bueno, justo lo borré, es una ecuación que nace justamente la restricción que estamos comentando. Restricción del divisor se llama, restricción del divisor, restricción del divisor. Vamos a partir con la más fácil, que es el n. N corresponde al número de componentes. ¿Por qué aparece n-1? Por lo mismo anterior, que si yo tengo dos componentes, por ejemplo, tengo 10% de este y 80% de este, ¿se puede deducir el tercero? Sí, por lo tanto es n-1. Por eso aparece el concepto de n-1. Basta con que yo conozca dos componentes de los tres para saber cuánto vale el tercero. Por eso se pone n-1. Y algo muy similar pasa y ocurre con los ramales. Los ramales corresponden a las líneas que estoy tocando ahora. Este es un ramal, este es otro ramal, este es otro ramal, y la corriente 4 es otro ramal. Todos estos son ramales. ¿Sí? Y el número de ramales son las corrientes por las cuales se divide la entrada. Esta es la entrada, la corriente 1, y se divide en la corriente 2, 3 y 4. Esos son los ramales. Entonces, aquí sería R, número de ramales. Ramales, nótese, son las corrientes que se dividen luego de la alimentación. El número de corrientes en que se divide la alimentación, eso es. Y ahí tenemos 1, 2, 3. No son 1, 2, 3, 4, no. Número de corrientes en que se divide la alimentación. En este caso se divide en 3, 1, 2 y 3. Hecha esa aclaración, entonces ahora sí podemos calcular cuál es la restricción del divisor. La restricción del divisor tendríamos, en este caso, la vamos calculando. ¿Cuánto es el n? ¿Cuánto es el n? ¿Cuánto vale el n? ¿Cuántos componentes hay? 3. 3, correcto. Entonces ya le pongo 3. ¿Y cuánto es el r? 3 también. 3 también. Por lo tanto, calculamos 2 por 2, 4. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4. La restricción de este divisor es igual a 4. ¿Qué significa ese 4? Ese 4 nos va a permitir, si nos vamos a donde partimos la clase, poner ahí R igual 4. Ese número 4 se reemplaza ahí y vamos a ver cuál es el grado de libertad asociado a ese ejercicio en particular. Ya vamos entonces a una tercera restricción que está asociada a porcentaje de conversión. Entonces, esto lo va a copiar. Restricción, porcentaje de conversión. Restricción, porcentaje de conversión. Esto es un ejercicio, pero vamos a incorporar aquí porcentaje de conversión. El porcentaje de conversión va a tener relación solamente, o va a tener sentido en ejercicios donde existan reacciones químicas.
En esta oportunidad nosotros las vamos a ver muy por encima, o sea, en realidad no las vamos a ver, sino hasta la próxima clase. Así que por ahora nos vamos a contentar de que dentro de las restricciones están también los porcentajes de conversión, que hoy no los vamos a abordar, pero hay que saber que es una relación entre flujos, el porcentaje de conversión. Vamos a hacer este ejercicio muy rápido, pero ya basado en grados de libertad. Nótese que este ejercicio ya cumple con todas las reglas que vimos anteriormente, nomenclatura, que ahí aparece, datos que están ahí puestos, y el mapeo de procesos que está correctamente desarrollado. Lo que nos queda ahora entonces es comenzar a trabajar el cómo obtener los grados de libertad. ¿Por qué estamos en eso? Porque si se recuerdan, partimos con esto, con este diagrama. En restricciones avanzamos ahí, y mejor me lo llevo para saber en qué etapa estamos. Estamos acá. Ahí. Ok. Lo mismo ahí. Ahí lo voy a poner. Hemos avanzado, ahora ya no vamos en datos, sino que vamos en restricciones. Esa es la parte en donde estamos ahora. No, restricciones ya lo hicimos. Ahora acabo de decir de que restricción de los equipos para cuando hay porcentaje, cuando hay reactores y cuando hay reacciones químicas, aparece el porcentaje de conversión que hoy no vamos a ver hasta la próxima clase, pero sí podemos avanzar ahora a los cálculos de grado de libertad. Ahí vamos, estamos a punto de cerrar la sesión. ¿Cómo calculamos grado de libertad? Las variables independientes se definen como el número de componentes presentes en cada corriente. Entonces, en esta corriente, ¿cuántos componentes tengo? 1. En la corriente 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 más 1 llevo 6. En la corriente 3 llevo 1. Serían 7, ¿cierto? Y en la 4, 8 y 9. Eso es lo que conté yo, 9. 9 variables independientes. Y este reactor en su interior existen 4 reacciones químicas. Por cada reacción química se agrega una incógnita más que corresponde a la coordenada de reacción que hoy por ahora no la vamos a ver, pero habría que calcularla ya en la próxima sesión. Es solamente para saber de que cuando no hay reacción química esto no va. Por eso lo voy a poner también con rojo, solamente para cuando hay reacción química. Este es el caso. Para los anteriores no hay reacción química, así que esa porción o esta parte no se consideraría, solamente se consideraría el número de componentes presentes en cada corriente. Avanzo entonces. Datos. ¿Cuántos datos hay? Ahí yo cuento. Aquí hay un flujo, le llevo 1. Aquí hay 2, 3, 4, 5. Estoy contando estos números. Y eventualmente aquí está el tetraclorobenceno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí acabo de cometer una infracción. ¿Por qué? ¿Por qué cometí una infracción? Al poner 6, aquí conté 1, 2, 3, 4, 5, más el flujo 6. ¿Por qué estaría incorrecto? ¿En qué está mal eso? Porque el sexto no es dato, ¿o no? El de acá, ¿cierto? Ajá. Exacto, muy bien. Bien atento, sí. Lo correcto entonces es poner 5, no 6. La razón es que el sexto yo lo puedo deducir. O sea, si yo sumo todo esto, se lo resto de 1, voy a poder obtener que eso vale 5%. Por lo tanto, si yo lo puedo deducir, entonces ya no es dato. Por definición, eso no es dato. Por eso no lo considero en el conteo, no lo cuento. Solamente cuento los datos, los que efectivamente son datos. El flujo, 1, 2, 3, 4, 5. Ese no, porque lo deduzco, entonces por eso lo saco. Balance de masa. El balance de masa corresponde al número de componentes que están dentro del equipo. Para eso miro la nomenclatura, en este caso. Y aquí veo que son 7, así que pongo 7. Restricciones. Pareciera ser que hay una acá, en la parte superior, dice
una proporción molar de clorobenceno 3,6 es a 1. Esa es una restricción, así que pongo 1. Y ahora tengo que sumar y restar. ¿Qué ecuación utilizo? La ecuación 1. Esa ecuación, la que está aquí. Esa la vamos a ocupar para que no se nos olvide. La vamos a traer hacia acá. Es la que vamos a ocupar para hacer la resta. Entonces sería 9 más 4 son 13. Y luego 5 más 7 son 12, más 1, 13. 13 menos 13, 0. Conclusión, con un GL igual 0, estoy en esa condición. Hay igual cantidad de datos que incógnitas. Está correctamente especificado, por lo tanto se puede resolver el balance de masa. Fin. Eso es respecto a grados de libertad. Nos falta ahora solamente avanzar con la estrategia de resolución. Y con eso ya cerramos el ejercicio. O sea, la clase, de este primer paño de la clase. Vamos a ver si se entendió entonces. Ya hicimos la nomenclatura aquí. Nos faltaría leer y poner los datos, que no los tenemos. Datos. Datos. De ver que está con ese sistema. Voy a necesitar acá espacio, datos. Datos. Ahí sí. Entonces, en datos dice ahí, se concentra una solución desde un 30%. Se concentra desde, por lo tanto está entrando por la corriente 1. Sería, y si es composición, es X. Y de acuerdo a la nomenclatura, el 1 es sólido. Entonces sería que X1, 1, es igual a 0,3. Luego, hasta un 65% en peso. Entonces sería 1 también, y la corriente de salida que sería la 9. Y es igual a 0,65. La evaporación de cantidades iguales de agua en cada una de las 4 etapas, en cada una de las 4, 1, 2, 3, 4 etapas. Eso sería restricción. Ya no es dato, así que habría que considerarlo como restricción. Entonces pongo aquí restricciones. Restricciones. Dice, se evaporan cantidades iguales de agua en cada una de las 4 etapas. Por ahí se está descargando agua, vapor de agua, por eso es que está saliendo por la parte superior. Sale la misma cantidad en la corriente 2, la misma en la 4, la misma en la 6, la misma en la 8. ¿Cómo lo anoto eso en ecuación? Bueno, digo, 0,25. 0,25. 0,25 en cada una de las etapas. Es que 0,25 vendría siendo un cuarto, ¿sí? Sí, un cuarto. ¿Pero de qué? ¿0,25 de qué? O sea, si es 0,25, pero tenemos que decir 0,25 de qué. Cuando, por ejemplo, puse acá 30%, es el 30%. Como X2, 0,25. O algo X2. similar. Claro, pero es que el X es para composiciones y los flujos se hacen con F. F. Ok. F. Entonces sería F2, y aquí es más sencillo todavía, F2 es igual a F4, eso están diciendo. Y eso constituye la ecuación 1 de restricción. Luego, que F4 es igual a F6. Y eso constituye la ecuación 2. Y nos faltaría una tercera que sería F6 igual F8. Y esa sería la ecuación 3. No hay más. ¿Por qué no hay más? Porque por transitividad que se llama, por el tema de matemáticas, si F2 igual a F4, y F4 igual a F6, y F6 es igual a F8, sé que F2 es igual a F8. Porque estoy, por esta relación que existe, puedo deducir que F2 es igual a F8. ¿Por qué? Porque como F2 es igual a F4, y F4 igual a F6, y F6 es igual a F8, está incluido también por deducción que F2 es igual a F8, esa ya sería redundante. No sería una cuarta. Pero no afecta, porque si la colocamos sería una restricción más, ya serían 4.
Claro, no pero es redundante, porque yo la puedo deducir. A eso me refiero, ya, que se puede ya. hacer, ¿sí? Es como lo que estábamos haciendo anteriormente en esto. Incluir el 5% es redundante porque yo lo puedo deducir. Y lo mismo pasa aquí. Yo puedo deducir que F2 igual a F8. Si no lo pudiera deducir, podría ser este el caso, eso es insuficiente, porque si F2 es igual a F4 y F4 igual a F6, no sé si realmente F6 es igual a F8. O sea, faltaría una. Ahí sí. Esa no la puedo deducir. F6 debe ser igual a F8. Y ahí el resto ya la puedo deducir, cualquiera de las relaciones. Puedo decir que F2 igual a F8, que F4 igual, bueno, ya está como F4 igual a F6. Que F4 igual a F8 también lo puedo deducir. También se puede deducir. Y esas serían las 3 restricciones, no hay más. Y dentro de los datos, en realidad aquí me faltó agregar más datos, porque si se dan cuenta el dato de F1 es igual a 50.000, la alimentación, 50.000 libras hora. Y me falta la salida, una corriente salida. F no igual a 35.000. Exacto, 35.000. No, sí, correcto. F9 igual 35.000, correcto. Y eso también sería libra hora. Ahí sí. Esos son todos los datos. Avanzamos con esta información entonces al cálculo de grados de libertad. Variable independiente, número de componentes presentes en cada corriente. Aquí es fácil darse cuenta que si entra 1 y 2 por la corriente 1, está saliendo por la corriente 3, 1 y 2. Y se sabe que por la parte superior solamente se descarga agua, porque este es un evaporador. La única forma de evaporar es retirando agua por la parte superior. Conclusión aquí es que si entra 1, 2, sale 1, 2, sale 1, 2, 1, 2 y 1, 2. O sea, en otras palabras, si está saliendo por la corriente 9, 1, 2, la única posibilidad es que entre 1, 2. ¿Sí? O sea, es otra forma de deducirlo. Si está saliendo 1 y 2 por la corriente 9, significa que entró componente 1 y 2 por la corriente 7. Y lo mismo hacia atrás. Habría que completar este diagrama de proceso que está incompleto para poder avanzar, pero por temas de tiempo no lo vamos a hacer, pero habría que hacerlo. Pero con la información que hay es más que suficiente para hacer los cálculos. Variable independiente, número de componentes presentes en cada corriente. Aquí tengo 2, más 2 tengo 4, más 1 tengo 5. Avanzo con el evaporador 2. Ahí se supone que hay 2, aquí también hay 2, y ahí hay 1, 5. También sería 5. Bueno, lo mismo, es fácil darse cuenta que pasa lo mismo en la corriente, en el equipo 3 y en el equipo 4. Me detengo en el global. El global corresponde a las entradas y salidas globales, por eso está marcado ahí con este recuadro que lo voy a reforzar para que se vea que es ese recuadro, y voy a dejarlo que no forma parte del diagrama, que se entienda que no forma parte del diagrama, que es simplemente para dar cuenta y marcar cuáles son las entradas y salidas globales. La entrada y salida global en este diagrama sería la corriente 1, la corriente, ahí sí, la corriente 1 entra, la salida la 2, la 4, la 6, la 8 y la 9. La 3, 5, 7 no forman parte del global porque son corrientes intermedias. No es una entrada ni una salida, es corriente intermedia. Entrada significa que entra a este recuadro que está encerrado ahí con líneas segmentadas. A eso se refiere. ¿Qué flechas entran y qué flechas salen de recuadro segmentado? ¿Cuáles son los que cumplen esa condición? La 1, la 2, la 4, la 6, la 8 y la 9. No hay más. Dado esa condición, entonces ahora debo contar los componentes presentes en esas corrientes. Entonces cuento, ¿cuánto hay en la 1? 2. ¿Cuánto hay en la 2? Sabemos que hay 1. Entonces aquí tendría 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí estoy contando 7, 8. Entonces total global serían 8. Considerando que ya conté las corrientes de entrada y salida globales, solamente me queda por contar las intermedias. Como ya el conteo terminó en 8, y sabemos que cada una tiene estas dos, tendría aquí 10, 12, 14.
final 14. Hasta ahí. Bueno, se corrió esto, ahí sí, 14. Datos. Los datos son los datos que tenemos ahí. Estos son los datos, no hay más. Pero hay que ir chequeando qué dato pertenece al evaporador. El evaporador tiene 1 y tiene 2, o sea, una composición y un flujo. Por eso pongo 2. El evaporador 2 no hay datos. Evaporador 3 tampoco hay datos. Evaporador 4 parece que pasa lo mismo que el primero. Fíjense, tiene la corriente 9, tiene una composición y tiene un flujo. También son 2 datos. En el global, considero las corrientes, si las corrientes 1, 2, 4, 6, 8, 9 tienen datos. Y claro, calza justamente con las anteriores. Aquí tengo 2 en la entrada y tengo 2 en la salida. 2 más 2, 4. En el proceso se consideran todos los datos. Ahí conviene mirar lo que puso uno en los datos. Aquí yo cuento inmediatamente que hay 4, así que calza con que son 4. Avanzo con los balances de masa. Balance de masa tendría número de componentes presentes en cada equipo. En este caso tendría 2, no hay más. Lo mismo pasa en el evaporador 2. No puede cambiar en el evaporador 3. Son siempre 2 componentes, que es sólido y agua, en todos. En el global, pienso que esto es un solo gran evaporador. Y por eso llego a que también hay 2 componentes. En el proceso se suman solamente los equipos. Entonces cuento 2 por cada balance, por cada evaporador. Tendría 2, 4, 6, 8. 8. Restricciones. Estas son las restricciones. Ahora lo que tenemos que ver, ¿qué restricciones forman parte del equipo? Para que eso ocurra, cada una de las corrientes con las que está formada el equipo deben estar contenidas en la restricción, o la restricción contenida en las corrientes asociadas al equipo. Entonces vamos a empezar a chequear. El equipo 1 se compone de la corriente 1, 2 y 3. Chequemos la primera restricción. ¿La corriente 2 pertenece al evaporador 1? Sí. ¿La corriente 4 pertenece al evaporador 1? La respuesta es no, no hay. La corriente 4 no pertenece al evaporador 1. Por lo tanto, esta ecuación no forma parte del evaporador 1. O sea, tiene 0 restricción. Hago lo mismo con evaporador 2. ¿El 4 pertenece? Sí, pero la 2 no pertenece. Por lo tanto, también tenemos 0. Y lo mismo pasa con evaporador 3, si ustedes lo hacen, y evaporador 4 también pasa lo mismo. Veamos el global. El global significa que tengo que poner atención en las corrientes 1, 2, 4, 6, 8 y 9. Y ahí están justamente, todas pertenecen al global. La 2 pertenece, la 4 también, la 6 también y la 8. Significa esto entonces que estas ecuaciones pertenecen al global. Y serían 3 restricciones. En el proceso se cuentan todas, así que tendríamos 3. Lo único que queda ahora por hacer es restar. 5 menos 2, 3. 5 menos 2, 3. 5 menos 2, 3 también. No, 5 menos 4, perdón. 5 menos 4 es 1 esto. No sé si me siguen aquí. Tengo 5 menos 4, 1. 5 menos 2, 3. 5 menos 2, 3. 5 menos 4, 1 también. Aquí tengo 8. Aquí tengo 6, 7, 8, 7, 8, 9. Aquí está menos 1. Y en este otro caso, tengo 14, 4 más 8, 12, 13, 14, 15. También nos da menos 1. De acuerdo a estos resultados, podemos concluir que sobra un dato. Eso nos dice esto. Y para poder entender esto, uno se tiene que fijar si tiene o no solución este ejercicio solamente fijándose en el proceso. O sea, todo el resto es para ver la estrategia de resolución, pero el proceso es el que la lleva aquí. Para saber si tiene o no esto solución. Me fijo solamente en el proceso. Y el proceso señala que sobra un dato.
tenemos que deshacernos de un dato. ¿Qué dato hay que deshacerse? Las salidas. Generalmente son las que se estiman. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a borrar un dato para poder resolver el sistema, porque esto no se puede resolver así como está. Y un dato significa sacar un dato de la corriente 9. ¿La corriente 9 forma parte del global? Sí. Significa sacar un dato. Saco un dato. Entonces, mejor lo pongo para que quede claro. 4 menos 1. Saqué 1. Esto me bajó a 0. Significa que lo va a poder resolver. Lo mismo pasa aquí. Esto baja a 0 porque aquí estoy sacando un dato. Profesor, ¿y por qué los datos que consideraron sacar fue la salida solamente? Se saca la salida, digamos, lo explicamos al principio de la clase, que tiene que ver cuando uno descarta datos, se descartan generalmente las estimaciones que lo hacen los departamentos de ingeniería basados justamente en estos balances de masa. Y como no es un dato duro que no se midió y se estimó, entonces se descarta, porque no se midió. A diferencia de las entradas que habitualmente son las que se miden. Por eso es que es más fiable el dato de la entrada que la salida. Ahora, Ah, ok, si gracias. la entrada fue la que estimó, bueno, debe descartar aquel dato que sea menos fiable. ¿Sí? Por eso se descartó en este caso. Bueno, ¿dónde afecta también esto? Afecta al equipo 4. Que ahí también entonces restó 1 y ahí tendría 5 menos 3 y este sube a 2. ¿Sí? Sube a 2. Y el resto no se altera porque solamente sacamos del 4. Entonces los números que tenemos son los que ahí aparecen. Estos que ahí aparecen. Y con eso nos ponemos a trabajar en la estrategia de resolución. Grado de libertad, para calcular la estrategia de resolución siempre considero no el proceso, solamente el evaporador 1, 2, 3, 4 y el global. En este ejercicio parto resolviendo entonces por el global, esta es la estrategia de resolución. Luego continúo resolviendo el evaporador 1, según la estrategia de resolución. ¿Por qué? Porque tiene un grado de libertad. Eso significa que falta solamente un dato para resolver. ¿Cuál sigue ahora? Sigue ahora el otro evaporador, el que tiene grado de libertad 2. Aquí, 2. ¿Y ese cuál es? Este es el evaporador 1, el evaporador 2, evaporador 3, evaporador 4. Este es el evaporador 4. Y fíjense que después da lo mismo, indistintamente da lo mismo si avanzo con evaporador 2, evaporador 2. Perdón, aquí evaporador 2, evaporador 2, porque tiene 3. Este número que estoy anotando abajo son los grados de libertad que acabamos de calcular. Esos son el número que está abajo. Este es el evaporador 1, evaporador 2, este es el evaporador 3. Este es evaporador 3. Y también nos dio 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. Y ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaríamos. Entonces, este vendría siendo el camino a seguir. ¿Qué significa camino a seguir? Por dónde comenzar a hacer el diagrama de los balances de masa. Entonces, parto primero haciendo el balance en el global, luego debo hacer el balance en el evaporador, luego avanzo indistintamente hacia el evaporador 2, que es una alternativa, o avanzo alternativamente al evaporador 3. Esas son. Y ese vendría siendo el fin de lo que vamos a hacer en esta primera parte. Llegar hoy día hasta la estrategia de resolución en este primer taller que vamos a hacerlo después de este receso que vamos a tener ahora. Ok, nos vemos entonces. Si hay alguna duda la podemos resolver a la vuelta del receso. ¿Vale? Hola, profe.